Los cordones están hechos en hilo crochet. Cada cordón está conformado por 9 hilos. Estos 9 hilos están repartidos en 3 grupos de 3 hilos cada uno. Para algunos cordones utilizaré la aguja lanera. También utilizaré esta herramienta. Para utilizarla necesitaremos colocar cinta en el extremo del cordón. Con ayuda de un palito o de una aguja, organizamos los cordones. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos dos cordones a la izquierda. Pasamos la aguja por el lado que queramos que salga el cordón, o sea, de izquierda a derecha para que el cordón salga a la izquierda. Paso número 2. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Pasamos esta aguja de derecha a izquierda para que el cordón salga a la derecha. Paso número 3. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la izquierda.
Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la derecha. Repetimos los pasos. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos 2 cordones a la izquierda. Pasamos la aguja por el lado que queramos que salga el cordón, o sea, de izquierda a derecha para que el cordón salga a la izquierda. Paso número 2. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Paso número 3. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la izquierda. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la derecha. Repetimos los pasos. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos 2 cordones a la izquierda. Paso número 2. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Paso número
3. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la izquierda. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la derecha. Repetimos los pasos.
Repetimos los pasos hasta el largo deseado. Revés, derecho.